La plaza principal de San Miguel del Valle nunca descansaba. El sol caía vertical sobre el empedrado desigual, creando sombras cortas bajo los arcos coloniales. Vendedores ambulantes gritaban precios, niños corrían entre las bancas de hierro forjado, y el olor penetrante del elote asado se mezclaba con el escape negro de un autobús que arrancaba cada 20 minutos hacia la capital. Sofía llegaba siempre a las 4 de la tarde. Traía su cuaderno de dibujo bajo el brazo, un lápiz detrás de la oreja, y caminaba directamente hacia la banca, junto a la fuente seca. Tenía 18 años recién cumplidos, el cabello oscuro recogido en una trenza floja y los dedos manchados de grafito. Su padre manejaba la tienda de abarrotes más grande del pueblo, 3 cuadras al norte, donde ella trabajaba por las mañanas pesando frijoles y anotando cuentas en un cuaderno rayado. Pero las tardes eran suyas. Se sentaba siempre en el mismo lugar, porque desde ahí podía ver todo. Las palomas que peleaban por migajas, las parejas jóvenes que caminaban tomadas de la mano, los músicos callejeros afinando sus guitarras antes de comenzar. Dibujaba todo lo que veía. Rostros, manos, la curva de un hombro, la forma en que alguien sostenía una bolsa de papel. Y siempre, sin falta, veía a Tase Antonio. El viejo mendigo vivía bajo el enorme baniano que crecía al lado de la iglesia. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Algunos decían 5 años, otros juraban que 10. Tenía el cabello completamente blanco, largo hasta los hombros, y una barba descuidada que le cubría la mitad del pecho. Su ropa era una colección de trapos remendados, un pantalón de lona gris, una camisa que alguna vez fue azul, y un sombrero de paja tan viejo que el ala estaba deshilachada. Nunca pedía dinero. Solo se sentaba recargado contra el tronco grueso del árbol, con las piernas extendidas y la mirada fija en algún punto que nadie más podía ver. Sofía lo había dibujado docenas de veces, sin que él lo supiera. Las líneas de su rostro eran un mapa perfecto del tiempo. Surcos profundos en la frente, arrugas que bajaban desde los ojos, la boca hundida donde faltaban varios dientes. Pero había algo más, algo en la forma en que sostenía las manos, entrelazadas sobre el regazo, o en cómo inclinaba la cabeza cuando pasaba una familia. Como si recordara algo que dolía. Un jueves de julio, cuando el calor era insoportable y hasta las sombras parecían sudar, Sofía terminó su turno en la tienda más temprano. Su madre le había dado un paquete de pan dulce que no se había vendido. 4 conchas duras y 2 orejas aplastadas. No servían para los clientes, pero seguían siendo comida. Caminó hacia la plaza con el paquete en la mano. El baniano proyectaba una sombra generosa, y Antonio estaba en su lugar de siempre. Sofía se acercó despacio, sintiendo cómo el corazón le latía más rápido de lo normal. Nunca le había hablado directamente. Nunca había cruzado esa línea invisible entre observar y participar. Se detuvo a medio metro de distancia. «Buenas tardes». El viejo levantó la vista lentamente. Sus ojos eran grises, del color del humo, y brillaban con una claridad inesperada. «Buenas tardes, señorita». Sofía extendió el paquete. «Sobró esto en la tienda, si quiere». Antonio miró el pan, luego sus manos, y finalmente a ella. Aceptó el paquete con movimientos cuidadosos, como si fuera algo frágil. «Es muy amable». «No es nada». Sofía dio un paso atrás, lista para irse, pero entonces él habló de nuevo. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra llegó clara. «Tiene los ojos de alguien que amé». El mundo pareció detenerse. El ruido de la plaza se volvió lejano. Las voces se difuminaron. Sofía lo miró sin entender completamente lo que acababa de escuchar. «¿Perdón?» Antonio sonrió. Una sonrisa pequeña y triste que apenas movió sus labios agrietados. «Mi esposa.
Tenía esa misma forma de mirar, como si pudiera ver más allá de lo que hay. Sofía sintió algo extraño en el pecho. No era lástima, era otra cosa, una curiosidad que dolía. ¿Qué le pasó a ella? Se fue hace mucho tiempo. Yo también debí irme, pero me quedé aquí, esperando, supongo. ¿Esperando qué? Antonio no respondió. Solo abrió el paquete de pan y sacó una concha. La sostuvo entre sus dedos nudosos, observándola como si fuera un tesoro. Gracias, señorita. Sofía asintió y caminó de regreso a su banca junto a la fuente. Abrió su cuaderno. Buscó una página en blanco, pero no pudo dibujar nada. Las palabras seguían resonando en su cabeza. Tiene los ojos de alguien que amé. Observó al viejo desde la distancia. Comía despacio, masticando con cuidado, y de vez en cuando levantaba la vista hacia el cielo, como si buscara algo que ya no estaba ahí. Y en ese momento, sin darse cuenta todavía, algo cambió en Sofía. Antonio dejó de ser el mendigo invisible de la plaza. Se convirtió en alguien real, alguien que había amado, alguien que había perdido, alguien con una historia que ella necesitaba conocer. Cerró su cuaderno y decidió regresar al día siguiente, con algo más que pan. Al día siguiente, Sofía llegó a la plaza con una bolsa de papel. Adentro había 3 tortillas recién hechas, un trozo de queso fresco envuelto en tela y medio aguacate que había apartado del desayuno familiar. Caminó directamente hacia el baniano sin permitirse dudar. Antonio estaba sentado en la misma posición, como si no se hubiera movido en 24 horas. Cuando la vio acercarse, algo cambió en su expresión. No exactamente una sonrisa, pero sí un reconocimiento, un brillo momentáneo en esos ojos grises. Buenos días. Buenos días, señorita. Sofía le extendió la bolsa. Él la tomó y miró adentro con cuidado. Esto es demasiado. No lo es. Nadie lo va a extrañar. Antonio asintió despacio y comenzó a desenvolver el queso. Sofía se sentó en el suelo, a una distancia prudente, recargándose contra una de las raíces gruesas que sobresalían del empedrado. Sacó su cuaderno, pero no lo abrió. Solo lo sostuvo entre sus manos. Ayer dijo que su esposa se fue. ¿Cómo era ella? El viejo masticó un pedazo de tortilla antes de responder. Su mirada se perdió en algún punto entre los árboles. Alta, con el cabello tan negro que brillaba bajo el sol. Cantaba mientras cocinaba. Canciones viejas que le enseñó su abuela. Tenía una risa que hacía que todo valiera la pena. ¿Qué pasó? Enfermó. Fue rápido. 1 mes y ya no estaba. Sofía sintió un nudo en la garganta. No dijo nada porque no había nada que decir. Antonio continuó comiendo en silencio, y ella permaneció ahí, escuchando el sonido de las campanas que marcaban las 10 de la mañana. Cuando terminó, él dobló cuidadosamente la tela que había envuelto el queso y se la devolvió. Guárdela. Puede usarla otra vez. Gracias. Sofía regresó a la tienda con la tela en el bolsillo y una sensación extraña en el pecho. Algo había cambiado. Antonio ya no era solamente el viejo bajo el árbol. Era un hombre que había amado profundamente. Un hombre que había perdido todo. Un hombre que seguía aquí, respirando, recordando. Los días siguientes se convirtieron en un patrón. Sofía llevaba comida cada mañana antes de abrir la tienda. Un plátano, un pan dulce, a veces un vaso de café caliente en un termo pequeño. Se sentaba con él entre 15 y 30 minutos, y Antonio hablaba. Le contó sobre su juventud en Puebla, cuando trabajaba como carpintero y fabricaba muebles para las familias ricas. Sobre el día que conoció a su esposa en una feria del pueblo, cómo ella llevaba un vestido amarillo y tropezó con una piedra justo frente a él. Sobre los años en que todo era posible, cuando la ciudad crecía y había trabajo en cada esquina. Sobre la caída.
el accidente que le destrozó la mano derecha, la imposibilidad de seguir trabajando, las deudas que se acumularon, la muerte de su esposa, el lento deslizamiento hacia la invisibilidad. Sofía escuchaba todo y tomaba notas en su cuaderno. No eran apuntes literales, sino fragmentos, emociones capturadas en palabras sueltas. Vestido amarillo. Risa mientras cocinaba. Mano rota. Seguir aquí. Una tarde, mientras Antonio hablaba sobre la vieja plaza de Puebla, sobre las fuentes de Talavera y los músicos que tocaban danzones, Sofía comenzó a dibujarlo. Pero esta vez no lo dibujó como el mendigo. Lo dibujó como el hombre que había sido. De pie, con herramientas en las manos, la mirada enfocada, los hombros rectos. Cuando terminó el boceto, lo guardó rápidamente antes de que él pudiera verlo. Era un secreto, algo privado que no estaba lista para compartir. Los días se convirtieron en semanas. Sofía notó que Antonio había comenzado a cambiar también. Se peinaba el cabello hacia atrás con los dedos antes de que ella llegara. Sostenía la taza de café con ambas manos, como si fuera un ritual importante. Y a veces, cuando ella hablaba sobre sus propios sueños, sobre estudiar arte en la ciudad, sobre escapar de la tienda de abarrotes, él la miraba con una intensidad que la hacía sentir vista de verdad. Un martes por la mañana, Sofía trajo un pequeño espejo que había encontrado en el cuarto de su abuela. El marco estaba oxidado, pero el cristal seguía intacto. «Para usted». Antonio lo tomó con manos temblorosas. Se miró en él durante un largo momento y algo cruzó su rostro. Dolor, reconocimiento, vergüenza. Hace años que no me veía. «¿Y qué ve?», él no respondió de inmediato. Siguió mirándose, tocando las arrugas profundas, pasando los dedos por la barba desigual. «Veo a alguien que olvidó vivir». Sofía sintió algo quebrarse dentro de ella. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó su hombro. Fue un gesto rápido, casi accidental, pero Antonio se quedó completamente quieto. «Todavía está aquí. Eso significa algo». Él levantó la vista del espejo y la miró directamente. Por primera vez, Sofía vio lágrimas en esos ojos grises. Nadie me había tocado en 5 años. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Sofía retiró la mano, sintiendo el calor subir por su cuello, pero no se arrepintió. Había sido real, había sido necesario. Esa noche, en su cuarto, Sofía sacó todos los bocetos que había hecho de Antonio. Los extendió sobre la cama y los observó como si fueran piezas de un rompecabezas. El mendigo bajo el árbol, el carpintero con herramientas, el hombre joven con sonrisa, el viejo mirándose en el espejo. No era lástima lo que sentía. Definitivamente no era lástima. Era algo más peligroso. Algo que no tenía nombre todavía, pero que crecía cada día. Una necesidad de estar cerca, de escuchar su voz, de ver cómo sus manos temblaban al sostener la taza de café, de notar la forma en que inclinaba la cabeza cuando ella hablaba. Sofía cerró el cuaderno y lo guardó bajo la almohada. Mañana llevaría pastelillos. Y tal vez, si se atrevía, le pediría que le contara más sobre esa ciudad espléndida que ya no existía. Sobre el hombre que había sido antes de convertirse en invisible. Porque Antonio ya no era invisible para ella. Ya no lo sería nunca más. Parte 3. La mirada. El gesto fuera de lo normal. Las semanas pasaron y algo imperceptible comenzó a cambiar en la forma en que Sofía miraba ya a Antonio. Ya no eran simples visitas de cortesía ni actos de caridad disfrazados de conversación. Eran encuentros que esperaba con una ansiedad que no sabía cómo nombrar. Una mañana llegó con churros calientes, envueltos en papel periódico. Antonio ya la esperaba, sentado más erguido que de costumbre, el cabello peinado hacia atrás con agua. Cuando ella se acercó, él sonrió. No fue la sonrisa rota de un mendigo agradecido, sino algo diferente,
algo que iluminó brevemente las ruinas de su rostro y dejó ver al hombre que había sido décadas atrás. Sofía sintió un vuelco en el estómago. Se sentó más cerca que otras veces, lo suficiente para percibir el olor a tierra y sol que emanaba de su ropa. Compartieron los churros en silencio, y cuando sus dedos se rozaron accidentalmente al alcanzar el último pedazo, Sofía no retiró la mano de inmediato. Se quedó ahí, suspendida en ese contacto breve, sintiendo el calor áspero de su piel. «Cuénteme más sobre cuando construía muebles». Antonio limpió el azúcar de sus labios con el dorso de la mano. «Había un proyecto especial. Una familia rica de la ciudad me encargó una cama con dosel tallado. Querían ángeles y viñas entrelazadas. Me tomó 4 meses terminarlo. Cuando lo entregué, el señor de la casa me dio una propina tan grande que pude comprarle un vestido nuevo a mi esposa. Uno verde, del color de las hojas después de la lluvia. Ella lo usó. Solo una vez, para una fiesta en casa de su hermana. Bailamos esa noche hasta que nos dolieron los pies. Fue la última vez que bailamos». Sofía lo observó mientras hablaba. Notó cómo sus ojos se iluminaban con cada recuerdo, cómo sus manos se movían en el aire dibujando formas invisibles. Había una elegancia escondida bajo las capas de suciedad y tiempo. Una dignidad que el mundo había ignorado, pero que seguía ahí, intacta. Y entonces sucedió algo que la asustó. Se descubrió imaginando cómo habría sido ese hombre a los 30 años. Alto, fuerte, con esas mismas manos pero firmes y seguras. Con esa misma voz, pero clara y profunda. Con esa misma sonrisa, pero completa, sin dientes rotos ni arrugas. Se descubrió deseando haber conocido a ese hombre. «¿En qué piensa, señorita?». La voz de Antonio la sacó de sus pensamientos. Sofía parpadeó, sintiendo el calor en sus mejillas. En nada importante. Pero él la miraba de una forma diferente ahora, como si pudiera ver a través de la mentira, como si entendiera algo que ella misma no quería reconocer. Debería estar con gente de su edad, no perdiendo el tiempo con un viejo como yo. No es perder el tiempo. Entonces, ¿qué es? Sofía abrió la boca, pero no supo qué decir. Las palabras se atascaron en algún lugar entre su mente y su garganta. Antonio sostuvo su mirada durante un momento largo, demasiado largo, y luego desvió los ojos hacia el suelo. No está bien que venga tanto. La gente habla. ¿Y qué dicen? Que la hija del tendero se ha vuelto loca, que pierde su dignidad sentándose con la basura humana. Usted no es basura. Para el mundo sí lo soy. Sofía sintió una oleada de ira. Se inclinó hacia adelante, acortando aún más la distancia entre ellos. El mundo está equivocado. Antonio levantó la vista lentamente. Había algo nuevo en sus ojos. Miedo, tal vez. O reconocimiento de un peligro que ambos sentían, pero ninguno nombraba. «Señorita Sofía». «Solo Sofía». «Sofía, entonces, usted tiene toda la vida por delante. No debe...» «¿No debo qué? ¿Hablar con quien quiero? ¿Escuchar historias que nadie más quiere oír?» «No debe confundir la compasión con otra cosa». Las palabras cayeron como una bofetada. Sofía se echó hacia atrás, sintiendo el ardor en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Era algo más complicado. Una mezcla de vergüenza, rabia y una verdad que no quería enfrentar. No es compasión. ¿Entonces qué es? Sofía no respondió. Se levantó bruscamente, recogió su bolsa y caminó hacia la fuente sin mirar atrás. Pero podía sentir los ojos de Antonio siguiéndola. Podía sentir el peso de esa pregunta sin respuesta, colgando en el aire como humo. Se sentó en su banca habitual y abrió el cuaderno con manos temblorosas. Intentó dibujar cualquier cosa. La fuente, las palomas, los niños jugando. Pero sus ojos seguían regresando al baniano, a la figura encorvada bajo las ramas, a las manos que sostenían la cabeza como si pesara demasiado.
Y entonces comprendió lo que estaba sucediendo. Comprendió por qué su corazón latía más rápido cuando lo veía. Por qué soñaba con sus historias. Por qué tocarlo, aunque fuera accidentalmente, enviaba electricidad por su brazo. No era admiración. No era lástima. No era simple curiosidad. Era algo prohibido, algo imposible, algo que la sociedad nunca perdonaría. Cerró el cuaderno de golpe. Durante 3 días no regresó a la plaza. Se quedó en la tienda, pesando kilos de arroz y evitando las ventanas que daban hacia el centro. Su madre notó su silencio, pero no preguntó. Su padre asumió que había tenido una pelea con alguna amiga, pero en las noches, sola en su cuarto, Sofía sacaba los dibujos. Los miraba a la luz de una vela y se preguntaba si estaba perdiendo la razón, si había cruzado una línea invisible que separaba lo aceptable de lo grotesco. El cuarto día, cuando el sol apenas comenzaba a subir, tomó una decisión. Preparó un café especialmente fuerte, lo puso en el termo y caminó hacia la plaza antes de que su valentía se desvaneciera. Antonio estaba despierto, mirando el amanecer con expresión perdida. Cuando la vio llegar, su rostro se transformó. Alivio, alegría, miedo, todo mezclado en esas arrugas profundas. Pensé que no volvería. Sofía se sentó a su lado, más cerca que nunca. Yo también lo pensé. Le ofreció el termo. Antonio lo tomó, pero antes de beber, su mano temblorosa buscó la de ella. Un roce apenas perceptible. Un gesto que preguntaba sin palabras. Sofía no apartó la mano. Y en ese momento, bajo el baniano que había visto décadas pasar, 2 personas separadas por 50 años encontraron algo que no tenía nombre, pero que era innegablemente real. Peligroso, pero real. Si fueras tú, ¿te atreverías a seguir adelante con algo que el mundo entero condenaría? Por favor, responde en la sección de comentarios, para que yo y todos lo sepamos. Después de ese amanecer, todo cambió. Sofía ya no podía fingir que sus visitas eran simples actos de bondad. Antonio tampoco intentaba mantener la distancia. Había una verdad silenciosa entre ellos, algo que crecía en la oscuridad como las plantas que no necesitan luz para existir. Los encuentros diurnos en la plaza se volvieron insuficientes. Demasiada gente, demasiadas miradas, demasiadas preguntas susurradas detrás de las manos. Sofía comenzó a inventar excusas para salir por las noches. Voy a casa de mi prima Lucía. Tiene problemas con sus tareas. El padre Ramírez necesita ayuda organizando las lecturas para el domingo. Las señoras del mercado quieren que les enseñe a llevar mejores cuentas. Su madre aceptaba las mentiras con desconfianza creciente, pero su padre estaba demasiado ocupado con los proveedores para prestar atención. Sofía salía con una linterna pequeña, su cuaderno bajo el brazo, y el corazón golpeándole las costillas. Antonio la esperaba en lugares diferentes cada noche. Detrás de la iglesia, donde las sombras eran más densas. En el callejón, junto al molino abandonado. Una vez, en el cementerio viejo, entre las tumbas cubiertas de musgo donde nadie iba después del anochecer. La primera noche que se encontraron a solas, llovía. Una lluvia suave que convertía el empedrado en espejo y llenaba el aire de olor a tierra mojada. Sofía llegó empapada, temblando bajo su reboz delgado. Antonio la esperaba bajo el alero de un edificio abandonado, y cuando la vio, se quitó su camisa raída para ofrecérsela. No, usted la necesita más. Yo ya estoy acostumbrado al frío. Sofía aceptó la camisa y se la puso sobre los hombros. Olía a humo de leña y tiempo, pero era cálida. Se sentaron en el suelo de tierra, recargados contra la pared de adobe agrietado, escuchando el tamborileo constante de la lluvia en el techo de lámina. Léame algo. Antonio sacó de su bolsillo un pedazo de papel doblado, múltiples veces.
Era una página arrancada de un libro viejo, amarillenta y frágil. A la luz tenue de la linterna, comenzó a leer. Era un poema de López Velarde, sobre pueblos dormidos y campanas que llaman a misa. Su voz transformaba las palabras. Ya no era la voz rasposa del mendigo, sino algo más profundo, educado. La voz del hombre que había leído libros en otra vida. Del hombre que había recitado versos a su esposa mientras ella cocinaba. Sofía cerró los ojos y se dejó llevar por el ritmo. Sin darse cuenta, su cabeza se recargó en el hombro de Antonio. Él se tensó por un momento, pero luego continuó leyendo, y su voz se volvió aún más suave. Cuando terminó, ninguno se movió. La lluvia seguía cayendo y el mundo exterior parecía haberse disuelto. Solo existían ellos dos en ese espacio reducido, respirando el mismo aire húmedo. Cuénteme más historias. Y Antonio contó. Sobre la vez que construyó una cuna para su hijo que nunca nació. Sobre el terremoto que destruyó la mitad de Puebla cuando él tenía 30 años. Sobre la noche en que su esposa le confesó que tenía miedo de morir sola. Le prometí que nunca estaría sola. Pero mentí. Al final, cuando se fue, yo estaba trabajando. Llegué tarde. Ya no pude despedirme. Sofía sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Tomó la mano de Antonio entre las suyas. Era una mano destruida por el trabajo y el tiempo, los nudillos hinchados, las uñas rotas. Pero Sofía la sostuvo como si fuera lo más valioso del mundo. Usted está aquí. Eso es lo que importa. No debería estar aquí con usted. No así. ¿Por qué no? Porque esto no puede terminar bien. No me importa cómo termine. Me importa ahora. Antonio la miró con una intensidad que la hizo temblar. Había conflicto en sus ojos, una batalla entre lo que sabía que estaba bien y lo que sentía en ese momento. Lentamente, como si tuviera miedo de romperse, levantó su mano libre y tocó el rostro de Sofía. Sus dedos ásperos recorrieron la línea de su mandíbula. Se detuvieron en su mejilla. Es usted tan joven, tan llena de vida. Y usted es tan real, más real que cualquier persona que conozco. Se quedaron así, congelados en ese instante que parecía existir fuera del tiempo. Entonces, Antonio retiró la mano y se puso de pie con dificultad. Debo irme. No, quédese un poco más. Si me quedo, voy a hacer algo que los dos lamentaremos. Sofía se levantó también, bloqueándole el paso. ¿Y si no lo lamentamos? Sofía. Diga mi nombre otra vez. Sofía, esto es peligroso. Lo sé. Podría destruir su vida. Mi vida ya está destruida. Trabajo en una tienda que odio, en un pueblo que me asfixia, rodeada de gente que no me ve realmente. Usted es lo único que me hace sentir viva. Las palabras salieron como una confesión, cruda y desesperada. Antonio cerró los ojos como si le dolieran. No soy quien usted cree. Soy un viejo roto que no tiene nada que ofrecer. Tiene sus historias, tiene su forma de ver el mundo, tiene esa manera de hablar que hace que todo suene importante. Eso es más de lo que nadie me ha dado nunca. La lluvia arreció, golpeando el techo con furia renovada. El viento entraba por las grietas del edificio, trayendo ráfagas de agua fría. Antonio abrió los ojos y miró a Sofía como si la viera por primera vez. Como si la viera por última vez. Si seguimos con esto, no podremos volver atrás. No quiero volver atrás, él asintió lentamente, aceptando lo inevitable. Se sentaron de nuevo, esta vez más juntos. Antonio pasó su brazo alrededor de los hombros de Sofía, y ella recargó la cabeza en su pecho. Podía escuchar el latido irregular de su corazón, lento pero persistente. Hábleme de cuando era joven. Y Antonio habló. Sobre bailes en plazas iluminadas con faroles de aceite. Sobre carreras de caballos los domingos. Sobre el sabor del pulque fresco y las canciones que cantaban los arrieros.
sobre un mundo que ya no existía, pero que revivía en su voz. Sofía dibujaba en su cuaderno mientras escuchaba, trazos rápidos a la luz débil de la linterna. No dibujaba al viejo mendigo, dibujaba al joven carpintero, al hombre que bailaba, al hombre que amaba. Cuando la lluvia finalmente cesó, ya era pasada la medianoche. Sofía tenía que regresar antes de que su ausencia se volviera imposible de explicar. Mañana en la noche, en el mismo lugar. Antonio vaciló, pero finalmente asintió. Mañana. Sofía corrió de regreso a casa con el corazón acelerado y una sonrisa que no podía borrar. Por primera vez en su vida sentía que pertenecía a algo, a alguien, a un secreto que era solo de ellos dos. Peligroso, imposible, condenado desde el principio, pero completamente, innegablemente suyo. Los encuentros nocturnos se convirtieron en ritual. 5 noches seguidas, Sofía escapó de su casa con excusas cada vez más elaboradas. Antonio la esperaba siempre en lugares distintos, como si tuviera miedo de que alguien descubriera su patrón. El callejón detrás de la panadería. El puente sobre el arroyo seco. La escalinata del edificio municipal, donde las sombras eran tan profundas que podían volverse invisibles. Hablaban durante horas. Antonio recitaba poemas que había memorizado décadas atrás. Sofía leía en voz alta pasajes de los libros que tomaba prestados de la biblioteca parroquial. Compartían el silencio con la misma facilidad que las palabras, y ese silencio estaba lleno de todo lo que no se atrevían a decir. Pero algo estaba cambiando. Las miradas se alargaban. Los silencios se cargaban de electricidad. Cuando sus manos se rozaban, ninguno se apartaba ya. El aire entre ellos se volvía más denso, más difícil de respirar. La 6ª noche, Sofía llegó al lugar acordado con una manta que había robado del armario de su abuela. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas que brillaban con una intensidad casi violenta. Antonio ya estaba ahí, sentado en los escalones de piedra de una casa abandonada en las afueras del pueblo. Extendió la manta sobre el suelo y se sentaron juntos, más cerca que nunca. Sus hombros se tocaban. Sofía podía sentir el calor de su cuerpo a través de la tela raída de su camisa. Mi madre está empezando a sospechar. Lo sé. He visto cómo la gente me mira en la plaza. Ya no con indiferencia, ahora con odio. ¿Le importa? Antonio miró las estrellas durante un largo momento. Debería importarme más por usted que por mí, pero soy un egoísta. Estos días con usted han sido los primeros en 10 años donde me he sentido humano otra vez. Sofía giró su cuerpo hacia él. No es egoísmo sentir. ¿Y qué siente usted, Sofía? La pregunta flotó en el aire nocturno. Sofía sabía que este era el momento, que si decía la verdad en voz alta, no habría manera de deshacerla. Pero también sabía que las mentiras ya no eran posibles. Siento que cuando estoy con usted, el mundo tiene sentido. Que su voz es lo único que quiero escuchar. Que sus manos, aunque estén rotas, son las más hermosas que he visto. Siento que... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Antonio la miraba con una intensidad que la hacía arder. Siento que podría amarlo, o que ya lo amo. No sé la diferencia. Las palabras cayeron como piedras en un lago profundo. Antonio cerró los ojos y su rostro se contrajo en una expresión de dolor puro. No diga eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Porque la verdad no cambia lo imposible de esta situación. Entonces, vivamos en lo imposible. Antonio abrió los ojos. Había lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, brillando como plata a la luz de las estrellas. Ojalá pudiera revivir mi juventud. Ojalá pudiera ver quién era realmente. No este despojo, no esta ruina. Su voz se quebró en la última palabra. Sofía sintió algo romperse dentro de su pecho. Se acercó más,
tanto que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Yo veo quién es realmente. Veo al hombre que construyó muebles hermosos. Al hombre que amó tanto que todavía lleva ese amor como una herida abierta. Al hombre que recita poemas como si fueran oraciones. Lo veo a usted, Antonio. Al verdadero usted. Antonio levantó su mano temblorosa y tocó el rostro de Sofía. Su pulgar recorrió la línea de su pómulo. Se detuvo en la comisura de sus labios. No merezco esto. No se trata de merecer. Se trata de sentir. Entonces él hizo algo que cambió todo. Se inclinó hacia adelante y besó su frente. Fue un beso suave, reverente, lleno de ternura y desesperación. Sofía cerró los ojos, sintiendo el calor de sus labios agrietados contra su piel. Pero no fue suficiente. Cuando Antonio se apartó, Sofía lo detuvo. Puso sus manos en ambos lados de su rostro, sintiendo la aspereza de su barba, el calor de sus mejillas húmedas por las lágrimas. Lo miró directamente a los ojos. No así. Y lo besó, un beso real. Sus labios encontraron los de él con una urgencia que la sorprendió a ella misma. Antonio se quedó inmóvil por un instante, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Luego, algo se rompió dentro de él. Devolvió el beso con una intensidad que hablaba de años de soledad, de hambre emocional, de un amor que había creído muerto pero que seguía vivo, enterrado bajo capas de dolor y tiempo. Sus manos temblaban mientras sujetaban los hombros de Sofía, como si tuviera miedo de que fueras a desaparecer. El beso duró segundos, tal vez minutos. El tiempo perdió significado. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. Dios mío, ¿qué hemos hecho? La voz de Antonio era apenas un susurro roto. Sofía apoyó su frente contra la de él. Algo verdadero, algo que nos va a destruir. Entonces, que nos destruya. Se quedaron así, abrazados en la oscuridad, sintiendo los latidos acelerados de sus corazones. El mundo seguía girando a su alrededor, indiferente a su transgresión. Las estrellas seguían brillando. El viento seguía soplando. Pero algo fundamental había cambiado. Habían cruzado la línea. No había vuelta atrás. Antonio fue el primero en hablar de nuevo. Debemos detenernos aquí, antes de que sea demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Sofía, piense en su futuro, en su familia, en todo lo que podría perder. Ya lo pensé, y decidí que vale la pena. No sabe lo que dice. Sí, lo sé. Por primera vez en mi vida sé exactamente lo que digo. Antonio la soltó y se puso de pie con dificultad. Caminó unos pasos, dándole la espalda. Sus hombros subían y bajaban con respiraciones irregulares. Necesito tiempo. Necesito pensar. ¿Qué hay que pensar? En cómo protegerla de esto. De mí. No necesito protección. Necesito que sea honesto. Antonio se volvió hacia ella. A la luz de las estrellas, su rostro parecía aún más viejo, más cansado. ¿Honesto? Bien. Honestamente, hace 10 años que no sentía nada, que no quería levantarme por las mañanas, que no veía razón para seguir respirando. Y entonces llegó usted con su pan y sus preguntas, y sus ojos que ven demasiado. Me hizo recordar lo que es estar vivo. Me hizo querer ser alguien de nuevo. Y eso me aterra porque sé que esto no puede durar. Que eventualmente se dará cuenta de que soy solo un viejo que no tiene nada que ofrecer excepto historias de una vida que ya no existe. Sofía se levantó y caminó hacia él. No quiero nada más que eso. Sus historias, su voz, su forma de mirar el mundo. Eso es suficiente. No lo es. No debería serlo. Pero lo es. Se miraron en silencio. Luego Antonio asintió lentamente, como si aceptara una sentencia. Necesito unos días para pensar, para decidir si tengo derecho a hacer esto. ¿Y yo no tengo voz en esa decisión? Tiene demasiada voz. Por eso necesito alejarme, para poder pensar sin su voz en mi cabeza.
Sofía sintió pánico. ¿Cuántos días? No lo sé. Unos pocos. Prométame que volverá. Antonio la miró con una tristeza infinita. No puedo prometer nada, excepto que estos días con usted han sido el regalo más hermoso y más cruel que me ha dado la vida. Se fue caminando lentamente hacia la oscuridad. Sofía se quedó parada en los escalones, viendo cómo su figura se desvanecía entre las sombras. Tocó sus labios con los dedos, todavía sintiendo el fantasma de ese beso. Todo había cambiado, y no había manera de volver a ser quien había sido antes. Parte 6. Clímax. Secreto revelado. Hay que afrontarlo. Antonio no regresó al día siguiente. Ni al otro. La plaza central estaba vacía bajo el baniano. El lugar donde solía sentarse permanecía desierto, como si nunca hubiera existido. Sofía caminaba por ahí 3, 4 veces al día, buscando alguna señal, cualquier indicio de que seguía en el pueblo. Nada. El tercer día sin verlo, Sofía comenzó así a preguntar. A los vendedores ambulantes, a los músicos callejeros, a cualquiera que pudiera haberlo visto. Nadie sabía nada. O nadie quería decir. La cuarta noche, desesperada, salió a buscarlo por todos los lugares donde se habían encontrado. El callejón detrás de la panadería estaba vacío. El puente sobre el arroyo seco, desierto. Los escalones de la casa abandonada, fríos y silenciosos. Se sentó en esos escalones y lloró, lágrimas calientes de rabia, miedo y una sensación de pérdida que no sabía que era posible sentir. Había dicho que necesitaba tiempo para pensar, pero ¿y si había decidido desaparecer? ¿Y si había concluido que ella no valía el riesgo? Entonces escuchó una voz detrás de ella. Así que es cierto. Sofía se volvió bruscamente. Don Fermín, el dueño de la farmacia y vecino de su familia, estaba parado al pie de los escalones. Tenía los brazos cruzados y una expresión de disgusto en su rostro. ¿Qué es cierto? Que andas persiguiendo al mendigo ese, como una perra en celo. Las palabras cayeron como bofetadas. Sofía se puso de pie, limpiándose las lágrimas con rabia. No sabe de qué habla. Sé exactamente de qué hablo. Te he visto, saliendo de tu casa a escondidas, encontrándote con él en lugares oscuros. ¿Qué pensarían tus padres si supieran? No es asunto suyo. Es asunto de todos cuando la hija de una familia respetable se rebaja a eso. Es una vergüenza para el pueblo entero. Don Fermín dio media vuelta y se alejó. Sofía se quedó paralizada, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella. Había sido descubierta. En cuestión de horas, todo el pueblo lo sabría. No se equivocó. A la mañana siguiente, cuando llegó a la tienda, su padre la esperaba en la puerta trasera. Su rostro estaba rojo de ira contenida. Sin decir palabra, la agarró del brazo y la arrastró adentro, cerrando la puerta con violencia. ¿Es verdad? ¿Qué cosa? No me tomes por idiota. Don Fermín vino esta mañana. Me contó todo. Que has estado viéndote con ese vagabundo asqueroso. Dime que está mintiendo. Sofía levantó la barbilla, decidiendo que las mentiras ya no tenían sentido. No está mintiendo. La bofetada llegó tan rápido que no tuvo tiempo de esquivarla. Su cabeza giró hacia un lado, la mejilla ardiendo. Nunca en su vida su padre la había golpeado. Eres una desgraciada, una deshonra para esta familia. Su madre apareció desde la cocina, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacernos esto? No les he hecho nada. Nos has convertido en el hazmerreír del pueblo, gritó su padre. ¿Sabes lo que están diciendo? Que mi hija se acuesta con un mendigo, que está loca, que hemos perdido el control sobre ti. Yo no. Silencio. No quiero escuchar tus excusas. Desde este momento, no sales de esta casa. Y si vuelvo a verte cerca de ese animal, te mando con tus tíos a Guadalajara. ¿Me entiendes? Sofía asintió.
sintiendo cómo las lágrimas corrían por su rostro. Su padre salió dando un portazo. Su madre se acercó, pero no para consolarla. ¿Qué esperabas? ¿Que íbamos a aplaudir tu locura? Ese hombre podría ser tu abuelo. Es repugnante, Sofía. Repugnante y enfermo. Usted no lo conoce. No necesito conocerlo. Sé lo que es. Basura humana. Y tú casi te conviertes en basura con él. Su madre también se fue, dejándola sola en el cuarto trasero de la tienda. Sofía se dejó caer al suelo, abrazándose las rodillas. Todo se estaba desmoronando. Esa tarde, encerrada en su habitación, escuchó voces airadas en la plaza. Se asomó por la ventana y vio a un grupo de hombres rodeando el baniano. Antonio estaba ahí, acorralado contra el tronco del árbol, con las manos levantadas en gesto defensivo. «Lárgate de aquí, viejo asqueroso. No queremos tu tipo en nuestro pueblo. Dejas en paz a las muchachas decentes o te sacamos a patadas». El policía local, don Julio, estaba entre ellos, pero no para defender a ese Antonio. Estaba ahí para asegurarse de que se fuera. «Es mejor que te vayas, viejo, por tu propio bien». Antonio no respondió. Solo recogió sus pocas pertenencias. Una bolsa raída con algo de ropa, el libro de poemas, el espejo que Sofía le había regalado. Caminó lentamente alejándose de la plaza, mientras la multitud lo seguía gritando insultos. Sofía quiso correr hacia él, pero su madre había puesto un candado en su puerta. Golpeó la madera con los puños, gritando, pero nadie vino. Desde la ventana vio cómo Antonio se detenía en la esquina. Se volvió hacia su casa, como si supiera que ella estaba mirando. Sus ojos encontraron los de ella a través de la distancia. No había reproche en su mirada, solo una tristeza infinita y algo que parecía una disculpa. Luego se dio vuelta y desapareció calle abajo. Esa noche, mientras Sofía lloraba en su cuarto, alguien deslizó una carta por debajo de su puerta. La reconoció inmediatamente. La letra temblona, el papel arrugado. La abrió con manos temblorosas. «Gracias por enseñarle a un moribundo lo que es el verdadero amor. Nunca lamente estos días. Fueron el regalo más hermoso de mi vida. Cuídese. Sea feliz. Olvídeme. Con todo mi corazón, Antonio». Sofía apretó la carta contra su pecho y supo que nunca podría obedecerlo. Que nunca podría olvidarlo. Que algo dentro de ella se había roto de una manera que jamás sanaría completamente. Parte 7. Presión externa. Sociedad. Familia. Tercera persona. Los días siguientes fueron una prisión. Sofía no podía salir de la casa excepto para ir a misa los domingos, siempre acompañada por su madre, que la vigilaba como carcelera. La puerta de su habitación permanecía con candado desde afuera durante las noches. Las ventanas aseguradas con clavos. El pueblo entero hablaba. En el mercado las mujeres bajaban la voz cuando su madre pasaba, pero los cuchicheos eran lo suficientemente audibles. Pobrecita doña Marta, qué vergüenza. Dicen que la encontraron con el viejo ese en situaciones indecentes. Algo debe andar mal en su cabeza. En la tienda, los clientes miraban a Sofía con una mezcla de lástima y desprecio. Algunos dejaron de comprar ahí. «No quiero que mis hijos vean ese mal ejemplo», dijo una señora antes de salir para siempre. Su padre casi no le dirigía la palabra. Cuando lo hacía, era solo para recordarle lo que había destruido. Años construyendo un buen nombre, años de trabajo honesto. Y tú lo tiraste todo por un pedazo de basura humana. Pero lo peor no era el rechazo. Lo peor era el plan que habían trazado para su futuro. Una semana después de la expulsión de Antonio, don Rodrigo Salazar vino a cenar. Era el hijo del dueño del molino de harina, un hombre de 35 años, viudo, con 2 hijos pequeños y una barriga prominente que hablaba de buena comida y pocas actividad.
Tenía ojos pequeños y manos carnosas que tamborileaban constantemente sobre la mesa. Durante la cena, habló solo de negocios y dinero, de cuántas tierras poseía su familia, de los contratos nuevos con empresas en la capital, de cómo necesitaba una esposa que le diera más hijos y manejara su casa. Nunca preguntó nada sobre Sofía. Nunca miró sus dibujos que estaban apilados en la esquina. Nunca mostró el menor interés en quién era ella. Después de la cena, cuando don Rodrigo se fue, su padre le dio la noticia. Van a comprometerse el próximo mes. La boda será en 3 meses. Es una oportunidad que no mereces, pero don Rodrigo está dispuesto a pasar por alto tu error. A cambio, esperamos que te comportes como una mujer decente de ahora en adelante. No voy a casarme con él. Sí vas a casarte, o te mando con las monjas de Querétaro. Tú decides. Sofía corrió a su habitación. Escuchó el candado cerrarse detrás de ella. Se tiró en la cama y miró el techo, sintiendo cómo las paredes se cerraban a su alrededor. No podía respirar. No podía pensar. Todo lo que había amado, todo lo que había sido real, estaba siendo borrado como si nunca hubiera existido. Esa noche, cuando todos dormían, Sofía forzó la ventana. Los clavos estaban oxidados y, con esfuerzo, logró sacarlos. Salió por ahí, cayendo en el pequeño jardín trasero, y corrió. No tenía plan. Solo sabía que necesitaba encontrar a que era Antonio. Necesitaba saber que había sido real, que no había perdido la razón, que esos momentos bajo las estrellas habían significado algo. Preguntó en todos lados. En el mercado nocturno, en las cantinas donde los hombres bebían pulque, en la terminal de autobuses. Finalmente, un conductor le dijo que había visto a un viejo mendigo tomando un autobús hacia el norte, hacia la frontera. Se veía enfermo. Tosía mucho. Le di un poco de agua, pero rechazó todo lo demás. Sofía sintió un puñetazo en el estómago. Antonio estaba enfermo, y ella no había estado ahí. Había sido expulsado, humillado, y ahora vagaba solo, probablemente muriendo en algún camino polvoriento. Regresó a casa antes del amanecer. Trepó de vuelta por la ventana y colocó los clavos en su lugar lo mejor que pudo. Se acostó en la cama sin quitarse la ropa, mirando el techo mientras las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. Los días que siguieron fueron mecánicos. Se levantaba, comía lo mínimo necesario, atendía la tienda bajo la mirada vigilante de su madre, regresaba a su prisión. Don Rodrigo venía a cenar 2 veces por semana, hablando de sus planes para ella. ¿Qué esperaba de una esposa? ¿Cómo debía vestirse? ¿Qué debía cocinar? ¿Cómo debía educar a sus hijos? Nunca mencionó amor. Nunca preguntó qué quería ella. Una tarde, mientras organizaba latas en los estantes, Sofía escuchó a 2 mujeres hablando, en voz baja cerca de la entrada. Dicen que el mendigo ese murió en la carretera. Lo encontraron tirado cerca de Zacatecas. ¿Estás segura? Eso me dijo mi comadre, que tiene familia por allá. Neumonía, dijeron. Pobre hombre. Aunque después de lo que hizo... Mejor así, una lacra menos. Sofía dejó caer la lata que sostenía. El ruido metálico resonó en la tienda. Las mujeres se callaron y se fueron rápidamente. Su madre apareció desde el cuarto trasero. ¿Qué pasó? Nada. Se me cayó, pero algo se había roto dentro de ella de forma definitiva. Si Antonio había muerto, entonces todo había sido en vano. El amor, el sufrimiento, la transgresión, todo reducido a nada. A un rumor susurrado entre mujeres chismosas en una tienda de abarrotes. Esa noche, sola en su habitación, Sofía tomó una decisión. Si iba a vivir en una prisión, al menos sería una prisión de su propia elección. No se casaría con don Rodrigo. No se quedaría en este pueblo que había matado lo único real que había conocido. Comenzó a hacer planes, pequeños, cuidadosos.
Ahorró cada moneda que caía en sus manos. Escondió ropa en el fondo de su armario. Estudió los horarios de los autobuses que iban a la ciudad. Y cada noche, antes de dormir, sacaba los dibujos de Antonio. Los miraba a la luz de una vela y se permitía recordar. Su voz, recitando poemas. Sus manos temblando al tocar su rostro. El beso que había cambiado todo. Muerto o vivo, Antonio le había enseñado algo que nadie podía quitarle. Que era posible sentir algo más grande que las paredes de este pueblo. Que el amor no seguía las reglas que otros imponían. Que su corazón era suyo y de nadie más. Y nadie, ni su familia, ni don Rodrigo, ni todo el pueblo junto, podría arrebatarle eso. Parte 8. El fin. Escape feliz. 10 años después. La Galería de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México estaba llena. Gente elegante caminaba entre los paneles blancos, sosteniendo copas de vino, murmurando comentarios sobre las obras expuestas. Las luces eran suaves, diseñadas para resaltar cada trazo, cada sombra. Sofía estaba parada en una esquina, observando. Tenía 28 años ahora, el cabello corto hasta los hombros, vestida con ropa sencilla pero elegante, las manos manchadas de carboncillo como siempre. Ya no era la muchacha asustada de San Miguel del Valle. Era una artista reconocida, una mujer que había construido su propia vida lejos de las prisiones del pasado. La exposición se llamaba El hombre bajo el baniano. Cada panel mostraba un dibujo diferente de Antonio. El mendigo sentado bajo el árbol, mirando al vacío. El carpintero joven con herramientas en las manos. El hombre leyendo poemas a la luz de una linterna. El viejo tocando el rostro de una muchacha en la oscuridad. Había tardado años en atreverse a mostrar estos dibujos, años en aceptar que su historia merecía ser contada, no como escándalo, sino como verdad, como testimonio de algo que había existido, que había sido real, aunque el mundo hubiera tratado de borrarlo. Un crítico de arte se acercó, un hombre de mediana edad, con lentes de marco grueso. Fascinante trabajo. Hay una intimidad aquí que no se ve a menudo. ¿Quién era este hombre? Sofía sonrió levemente. Alguien que me enseñó a ver más allá de las apariencias. ¿Un maestro? Algo así. El crítico asintió y siguió caminando. Sofía regresó su atención a los paneles. En el último, el más grande de todos, había escrito unas palabras en letra pequeña debajo del dibujo final. Era Antonio viejo, sonriendo, con las estrellas reflejadas en sus ojos. Algunas personas llegan a nuestras vidas solo para enseñarnos a amar, más allá de nuestro cuerpo físico, más allá del tiempo, más allá de lo que el mundo considera posible. La noche de su escape de San Miguel del Valle seguía vivida en su memoria. Había esperado hasta que todos durmieran. Había empacado solo lo esencial en una bolsa pequeña y había salido por la ventana por última vez. Había tomado el primer autobús hacia la capital con el dinero que había ahorrado durante meses. Su familia había tratado de encontrarla al principio. Su padre había ido a la ciudad 2 veces, preguntando en terminales y pensiones baratas. Pero Sofía se había vuelto invisible, de la misma manera que Antonio lo había sido. Había aprendido a desaparecer. Trabajó en lo que pudo. Mesera, vendedora ambulante, limpiando casas. Por las noches estudiaba arte en una escuela nocturna gratuita. Dibujaba constantemente. Y siempre, en cada dibujo, había algo de Antonio. Una sombra, un gesto, la curvatura de unas manos viejas. Nunca supo si el rumor de su muerte había sido cierto. Había buscado durante años, preguntado en hospitales y albergues de todo el país. Nada. Ningún Antonio que coincidiera con su descripción. Ninguna tumba con su nombre. Con el tiempo, había aceptado que tal vez nunca sabría. Que el final de su historia quedaría abierto.
inconcluso, como tantas historias reales. Pero lo que había aprendido de él, eso permanecía. La manera de mirar el mundo con honestidad, de valorar las historias de la gente que otros ignoran, de entender que el amor no tiene forma predefinida, que puede aparecer en los lugares más inesperados y entre las personas más improbables. La galería comenzaba a vaciarse. Era casi hora de cerrar. Sofía caminó entre los paneles una última vez, tocando suavemente cada dibujo con los dedos. Estos eran sus recuerdos hechos visibles, su manera de decir que había pasado, que había sido real. Entonces escuchó pasos detrás de ella. Se volvió y vio a un hombre mayor entrando a la galería. Vestía ropa limpia pero gastada, un abrigo demasiado grande para su cuerpo delgado. Tenía el cabello completamente blanco, la espalda encorvada, y caminaba con la ayuda de un bastón improvisado. Sofía sintió que el corazón se le detenía. El hombre se acercó lentamente a los paneles, mirando cada dibujo con atención. Sus ojos, todavía grises como el humo, se llenaron de lágrimas. Cuando llegó al último panel, al que tenía las palabras escritas debajo, se quedó inmóvil durante un largo momento. Sofía caminó hacia él con piernas temblorosas. Se detuvo a su lado, sin atreverse a respirar. ¿Antonio? El hombre no la miró. Seguía observando el dibujo. Pensé que estos recuerdos solo vivían en mi cabeza, que los había imaginado en los últimos años de locura. Eran reales. Son reales. Finalmente se volvió hacia ella. Su rostro estaba aún más marcado por el tiempo, pero la mirada era la misma, esa mirada que veía más allá de lo superficial. Sofía. Su nombre salió como una oración, como algo sagrado. Ella sintió las lágrimas correr por sus mejillas. ¿Dónde estuvo? Sobreviviendo, vagando, tratando de olvidar y fallando cada día. Hace unos meses, alguien me mostró un periódico con el anuncio de esta exposición. Vi el título, El hombre bajo el baniano. Y supe que tenía que venir, aunque fuera solo para confirmar que no había soñado todo. Sofía tomó su mano. Era la misma mano áspera y temblorosa que había sostenido 10 años atrás. No lo soñó. Ninguno de nosotros lo soñó. Antonio miró alrededor de la galería, a toda la gente que había venido a ver su historia, transformada en arte. Hiciste algo hermoso con el dolor. Aprendí del mejor. Se quedaron así, 2 personas separadas por décadas, pero unidas por algo que el tiempo no había podido destruir. No era el final feliz de los cuentos de hadas. No había boda ni promesas de futuro juntos. Antonio estaba frágil, probablemente enfermo. Sofía tenía su propia vida construida con esfuerzo. Pero había algo más importante que los finales felices. Había verdad. Había reconocimiento. Había la certeza de que aquellos días bajo las estrellas, aquellas conversaciones en la oscuridad, aquel beso prohibido, habían significado algo. Lo sé, susurró Sofía, aunque nadie había preguntado nada. Sé que sigues aquí. Y en ese momento, en esa galería llena de recuerdos hechos visibles, ambos comprendieron la lección final. El amor verdadero no necesita durar para siempre para ser real. Solo necesita ser honesto. Solo necesita cambiar así a las personas que lo viven. Solo necesita enseñar que el corazón humano es más vasto de lo que la sociedad permite, más valiente de lo que el miedo sugiere, más capaz de lo que las reglas dictan. Y eso, pensó Sofía mientras sostenía la mano de Antonio, era suficiente. Era más que suficiente. Lección de vida. Esta historia nos enseña que el amor verdadero trasciende todas las barreras que la sociedad construye. Nos muestra que la edad, la posición social y las expectativas ajenas no definen el valor de una conexión humana genuina. A veces, las personas llegan a nuestras vidas para despertarnos, para recordarnos que sentir profundamente no es debilidad,
sino valentía. Sofía aprendió que vivir auténticamente, aunque duela, siempre será mejor que existir en una prisión de aprobación social. Y Antonio descubrió que nunca es demasiado tarde para ser visto, para ser amado, para recordar que seguimos siendo humanos, sin importar dónde nos haya dejado la vida. Al final, lo que permanece no son los juicios de otros, sino la verdad de lo que sentimos y el coraje de honrar esos sentimientos, cueste lo que cueste.